Estamos hoy, 4 de julio, celebrando un día importante en este país, especialmente porque hoy se celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Y aunque es un día de celebración, tristemente vemos cómo muchas personas se sienten como que este país no es un lugar que pueda ser guiado de cierta forma por Dios. Y yo creo que este país ha sido refugio para muchos. En el pasado fue refugio para los peregrinos. Este país en el pasado también fue el baluarte de la fe. Cuando muchos países cerraban las puertas al cristianismo, en este país se abría una puerta para aquellos que querían adorar a Dios libremente. Tristemente, con el correr de los años, este país cerró las puertas al Dios que lo hizo grande. Y hoy en día, tristemente, estamos sumergidos en una serie de conflictos y problemas, pero no deja de ser una nación que Dios está todavía al control. Yo creo firmemente en un Dios que está al control de cada nación del mundo, pero tiene planes especiales con esta nación porque ya sea para bien, ya sea para mal, Dios va a cumplir sus planes. Y yo, celebro juntamente con cada persona que vive en este país, el hecho de que este país todavía se llame el país de la independencia. Por lo menos yo soy feliz aquí. Me siento mejor aquí que en Cuba. Y doy gracias a Dios por estar en un país como este. Así que me sumo a la felicitación y a la alegría de todos aquellos que vivimos en una nación como esta. En esta mañana me gustaría compartir un mensaje con cada uno de ustedes que he titulado Tú eres el Dios que me ve. Y quiero que podamos, a través del mensaje de esta mañana, tomar de una forma muy personal el hecho de que Dios es tu Dios, de que Dios todavía sigue teniendo cuidado de ti y todavía sigue siendo tú parte de sus planes y de sus sueños para que tú estés en la paz eterna. Así que vamos a orar. Gracias, Dios Padre, por la bendición de tener tu palabra. Gracias porque cada porción de ella nos muestra, Señor, cómo desde el principio siempre pensaste en nosotros. Te doy las gracias también, Señor, porque nos has permitido que llegue a nosotros la verdad del Evangelio. Muchos a través del mundo no saben a dónde correr. Muchos en el mundo hoy no saben todavía dónde encontrar la verdad, una verdad salvadora, libertadora, una verdad que traiga paz como la trae tu palabra. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerte. Y nosotros tenemos el privilegio de entenderte. Y nosotros tenemos el privilegio, Señor, de no tener que estar viviendo en tribulación para tener que buscar tu rostro. Estamos libres ahora de elegir. Y Señor, en esta mañana quiero pedir tu presencia, la de tu Santo Espíritu, para que nos guíes a través de la reflexión del mensaje. Y que esa reflexión transforme nuestras vidas de aquí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba encerrado en una habitación bastante oscura y estaba bastante angustiado. No era la oración más cargada de dolor de su vida, pero se parecía bastante a algunas que ya había hecho. Había algo que no lo dejaba tranquilo. Había algo que no lo dejaba levantarse, porque aún cuando estaba rogando a Dios, no veía una respuesta. Su angustia iba en crecimiento porque cada cierto tiempo llegaba alguien y le decía, no mejora. Y él seguía insistiendo en aquella oración porque creía que si oraba, que tal vez si encontraba las palabras correctas, que tal vez si lograba convencer al Dios de los cielos, la situación cambiaría. Pero nada pasó. Se levantó, salió de su habitación y aún aquel jovencito a quien tanto amaba seguía en un estado crítico y estaba muriendo. La historia de esta persona que estoy
compartiendo con ustedes se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7. Y aunque la Biblia no menciona el nombre de esta persona, simplemente dice de él que era centurión romano. Era un hombre que había crecido en una nación donde se adoraban a otros dioses. De hecho, él pertenecía a un ejército donde se debía adorar solamente a un hombre. Pero cuenta la palabra que un siervo a quien él amaba mucho, y según algunos comentadores bíblicos consideran, este siervo que menciona la palabra de Dios era su propio hijo porque había sido un hijo tenido fuera de matrimonio, por lo cual él lo podía tener como siervo, pero no como hijo legítimo. Y tanta angustia da a demostrar que realmente aquel siervo era alguien muy especial. Si él estaba tan angustiado era porque este siervo no era un siervo comprado con dinero. Era un siervo que tenía un valor inestimable. Y estaba muriendo. Muchas veces yo, y me imagino que tú, habremos pasado por momentos iguales. Tal vez no se nos esté muriendo nadie, porque no tenemos por qué esperar que se nos muera alguien, pero tal vez el solo hecho de saber que tienes una noticia de despido o de que están recortando trabajo, o el solo hecho de que hay una pandemia que está alrededor y tocó a alguien de tu familia, tan solo el hecho de pensar de que alguien en tu familia que aprecias tomó una decisión que tú crees que es peligrosa, que no conviene que vaya por ese camino, o el hecho de que hayas ido a un chequeo de rutina y te hayan dicho, hay algo que no pinta bien. Eso nos puede sumergir en un cuarto, orar con mucha ansiedad y sentir que Dios no nos escucha cuando las personas aún no nos pueden dar una respuesta de que algo ha cambiado, de que todo está mejor. Muchos de nosotros conocemos a Dios. Y este centurión, estoy seguro que conocía también a Dios. Cuando usted lee la historia bíblica que se encuentra allí en Lucas capítulo 7, versículos del 1 al... me faltó coger los espejuelos hoy. Al 10. Del 1 al 10, usted se da cuenta de que este hombre no era un centurión romano cualquiera, no era uno de los centuriones romanos que te encontrabas por la calle maltratando a la gente. No, era un centurión romano que había conocido al Dios de Israel. Era un centurión romano que no solamente había conocido al Dios de Israel, sino que estaba cambiando su forma de vida. Y cuando yo pienso en este centurión romano, muchas veces me miro a mí mismo porque yo no soy israelita. Y yo, como este centurión romano, soy una de esas ramitas que fueron agregadas al árbol de la salvación que vino a través del pueblo de Israel. Pero este centurión romano vivía en medio de una nación que, aunque aparentemente habían personas que lo valoraban, aunque aparentemente habían personas que lo valoraban, él sentía que él era en el ámbito espiritual menos importante que ellos. Y ahora lo llevo hasta donde estoy yo y muchas veces yo siento que cuando yo he orado, o tal vez tú, cuando has tenido un problema y has orado, tal vez has sentido de que en ese momento Dios tiene otras prioridades, o hay alguien que es más importante de que tú y Dios lo está escuchando a él y él no te está escuchando a ti. ¿Te ha pasado? Durante mis años de ministerio he escuchado muchas personas que se me han acercado y me han dicho, pastor, tengo un problema muy grande, pero necesito que usted ore porque a usted Dios sí lo escucha.
Qué triste cuando me han dicho eso. No me ha alegrado porque las personas me pidan que ore por ellos. Me he entristecido por pensar de que hay personas en la iglesia que aún creen que yo soy mejor, que Dios me escucha, que yo tengo una línea directa con Dios, cuando realmente yo me siento a veces mucho más lejos de Dios que ustedes mismos. Y no por mis pecados, no por mis errores, sino porque sé que Dios está más cerca de aquel que le está buscando de corazón, y muchas veces no es el momento preciso para que uno esté conectado 100% con Dios. Todos somos iguales y delante de Dios todos tenemos la misma línea directa. Dice la palabra de Dios que hay un solo medio a través del cual podemos hablar con Dios, y es la oración, y a través de Jesús. Nosotros no vamos a llegar al reino, al Padre, si no es a través de ¿quién? De Cristo. Y nosotros no vamos a poder comunicarnos con Dios si no es a través de ¿qué? De la oración y el estudio de la palabra. Es decir, que si usted en algún momento se siente mal espiritualmente, si usted en algún momento tiene una necesidad de comunicarse con Dios, no vaya a ningún hombre, vaya a Cristo y vaya a través de la oración a un encuentro personal con Dios. Pero tristemente este hombre, este centurión romano, estaba orando porque estaba muy angustiado, tenía un hijo en condición de siervo. Me gusta creer esto así porque por la intensidad de la historia creo realmente que era alguien demasiado especial para él. Y él estaba orando porque ese siervo sanara. Y dice que cuando él estaba en medio de toda esta situación, llegaron unos judíos a su casa. Fíjense, los judíos realmente no eran muy ávidos de ir a casa de un extranjero. Menos de un romano, porque los romanos eran los que lo tenían a ellos como esclavizados. Y mucho menos de un oficial romano, porque esos eran los que estaban encargados de proceder con todas las actividades de represión del pueblo. Es decir, que este centurión romano tenía que ser alguien realmente diferente. Este hombre tenía que haber dado pruebas abundantes de que él era un hombre diferente, para que unos judíos, no dice quiénes eran, pero dice que unos judíos fueron a visitarle. Ahora sí voy a coger los espejuelos. Dice la historia, versículo 2 del capítulo 7. Había allí en Capernaum, comienza el versículo 1 contando que Jesús estaba predicando en Capernaum. Estaba predicando y entró en Capernaum. Y dice que en Capernaum había un centurión romano, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Y dice que este centurión romano oyó hablar de Jesús y se acercó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fueran a sanar a su siervo. No era común encontrar a un judío que estuviera dispuesto, no era común encontrar a un judío que estuviera dispuesto a servir de mensajero a un extranjero. Los judíos, de por sí, ellos siempre se consideraron superiores, exclusivistas, así mismo. Y ellos consideraban que los beneficios de Dios solamente eran para ellos. Muchas gracias por todos los aportes esos que me están dando. Pero dice que no fueron a Jesús a decirle, oye, porque normalmente usted en la sociedad judía de aquel tiempo, si el centurión te decía, tienes que cargarme esta carga una milla, tú tenías que cargarle la carga que él tuviera una milla. Pero generalmente cuando llegaba la milla, ¿qué hacían? Se quitaban la carga y decían, resuélvetela como tú puedas, ¿no? Cuando usted lee el texto bíblico, y vamos aquí al versículo 4, dice que estos dirigentes judíos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Esa expresión que le rogaron con solicitud dice que esta persona estaban hablándole a Jesús con insistencia. No era porque habían ido porque lo habían mandado. No estaban cumpliendo solamente con una orden legal. Ellos estaban cumpliendo con una orden que
los envolvía personalmente y los involucraba. Ellos se sentían identificados con la situación. Y ellos se acercaron a Jesús para rogarle, ¿cómo? Con solicitud. ¿Qué cosa? Diciéndole, Él es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque Él había mostrado que amaba a la nación y había edificado una sinagoga. Generalmente nosotros los seres humanos, las personas, tenemos nuestros conceptos, pero cuando usted ama a alguien, realmente usted puede romper muchos conceptos, muchos preconceptos. Y el hecho de que usted haga algo por alguien, rompe más preconceptos todavía. Los judíos eran muy exclusivistas. Los judíos, de hecho, tenían un odio acérrimo hacia los romanos. Y yo estoy 100% seguro de que si este hombre no hubiera sido una persona completamente diferente en todos los aspectos, como romano, él no hubiera recibido nada, ninguna ayuda de los judíos. Ahora, aquí quiero detenerme para sacar la primera aplicación. Muchos de nosotros como cristianos no nos consideramos, no somos judíos ni somos tan exclusivistas, pero muchas veces nos creemos que somos los poseedores de ¿qué? De la verdad, de la esperanza, y que somos los que decidimos quién merece y quién no merece el evangelio. ¿Sí o no? Es triste que muchas veces nosotros no abrimos las puertas a todas aquellas personas que realmente necesitan el evangelio. Ahora, si encontramos una persona que muestre que nos ama, que haga algo por nosotros, entonces ahí sí intercedemos, y si ahí nos esforzamos, y ahí sí lo llevamos a la iglesia y decimos, ay, vamos a orar por fulano, por fulana, porque mira, es mi compañera de trabajo, es la única que me habla en el trabajo, es la única que me tolera en el trabajo, es la única persona que me entiende que yo soy adventista del séptimo día y no trabajo los sábados. Ay, mis hermanos, miren, necesito una ayuda para mi hermana, para fulano, fulana, que mira, que es mi vecino, pero ese vecino mío sí es tremendo, maravilloso. Pero escucho muchas veces pocas oraciones por el vecino que realmente te hace la vida difícil. Y cuando lo hacemos muchas veces porque estamos en una situación complicada con esa persona. Y decimos, ay hermano, vamos a orar porque tengo un problema con tal vecino, yo no quiero. Ella, mira, como te pasó reciente. ¿Sí? Y como a Yamile le pasa a cualquiera de nosotros. Sí. Pero no estamos pidiendo oración porque esa persona sea transformada. Queremos quitarnos a esa persona de arriba muchas veces. No digo que fuera el caso de Yamile. Yamile pidió mucha oración por esa persona porque yo menciono a mi hermana Yamile porque tengo la confianza, pero aquí todos hemos de cierta forma vivido esta experiencia que hemos pedido oración por una situación que tenemos con alguien. Yo mismo muchas veces pedí oración por una situación que tenía con un supervisor con el que trabajé hace unos años atrás, que siempre menciono que me hizo la vida un yogur, pero siempre tengo que reconocer. No, chica, no, porque hay que decirlo. No. Pero siempre digo, con él aprendí mucho. Esa fue una de las personas que más me ha enseñado en el ámbito en el cual yo me desempeño hoy como profesional. Como profesional técnico, vamos a decir, porque profesional espiritual soy otra cosa. Pero sí, tristemente, nosotros como cristianos muchas veces estamos pensando si esta persona se merece o no se merece el evangelio, cuando realmente un día tú y yo éramos considerados los que no se merecían el evangelio. Hubo un día en el que tú y yo estábamos desesperados también, orando por una situación, y a nadie le importaba. Y cuando nos acercábamos a un cristiano, ese cristiano decía, uy, no, esa persona es conflictiva, esa persona no se merece que le diga lo que tengo aquí adentro, porque esto que yo tengo es tan bonito, tan puro, que no se lo merece. Esa persona no se lo merece.
Pero hoy estamos aquí en el Evangelio, hoy estamos dentro de esta iglesia, hoy estamos sabiendo que a pesar de todos los errores y las cargas que podamos estar llevando, somos amados y somos perdonados y somos ayudados por Cristo. Y estamos sobreviviendo gracias a ¿qué? A ese support, a esa ayuda que hemos tenido de Cristo. Pero tristemente aún seguimos siendo exclusivistas, aún seguimos cerrando las puertas a tantas personas que necesitan de Jesús. Qué bonito sería si nosotros dejáramos de lado, ama a nuestra nación, nos hizo una sinagoga, que dejáramos de lado el por qué vamos a compartir o vamos a servir y nos convirtiéramos en un agente de esperanza que ora por aquel que no se lo merece, que busca llevar esperanza al que no se lo merece, que busca la oportunidad para ser la luz que no quiere aquel que está en tinieblas. Y la primera lección, creo, de este mensaje, de esta historia en esta mañana es: si tú fueras uno de esos judíos, ¿habrías sido de los que intercederías por ese centurión romano? No por ese, porque tal vez ese realmente era un buen centurión romano. ¿Habrías intercedido por el soldado romano que te hizo cargar su carga por una milla? ¿Habrías intercedido por el ciudadano romano que te dio los últimos latigazos? ¿Habrías intercedido por el soldado romano que te quitó la cosecha, la poquita cosa que tú habías logrado cosechar ese año y era la comida para tus hijos? Piensa en la actualidad quién es ese soldado romano por el que tú no quisieras orar. Y hoy Dios te está diciendo: es momento de hablarle a Jesús acerca de esa persona y hacerlo con el deseo de que Jesús llegue a esa vida y toque ese corazón. Ese vecino molesto, esa persona que en el trabajo te está haciendo la vida imposible. Tal vez ese es el ciudadano, el centurión romano, que en esta mañana Dios quiere tocar con su milagro y quiere transformar con un milagro. Pero vamos a continuar con la historia. Dice que el centurión romano escuchó hablar acerca de Jesús, un Jesús que estaba predicando en los alrededores de Capernaum, un hombre que para unos era un revoltoso que estaba haciendo de la vida religiosa del país un caos, y para otros un predicador loco, pero que hacía algunos milagros. Así que entre el grupo de los judíos que se acercaron allí en aquel momento al centurión, había uno, me imagino que había uno que había escuchado de Jesús, que creía un poco en Jesús, y aunque le resultaba un poco difícil reconocer que él tenía esa esperanza en este maestro que para muchos era considerado un estorbo, alguien se atrevió a mencionar a Jesús, y el centurión romano, que estaba en un momento muy difícil, que estaba bajo una presión inmensa porque estaba perdiendo a alguien a quien amaba mucho, dice que decide pedirle a estas personas: vayan a Jesús y pídenle que venga y sane a mi siervo. Así que estos hombres llegaron cerca de Jesús, como veíamos en el versículo 4, y rogaron con insistencia a Jesús, diciéndole: por favor, haz algo por este hombre. Mira, él ama a nuestra nación, nos ha construido una sinagoga. ¿Y qué decidió hacer Jesús? Jesús se iba con todas las personas que iban y se le acercaban y le pedían un favor. No, Jesús no se iba con cada persona que se le acercaba y le decía: oye, mira, tienes que ir a visitar a fulano y tal. No. Jesús iba donde había propósito. Jesús no era el payaso ni era el showman de las personas que querían simplemente ver para, ¿cómo decimos? Para matar el interés o entretener. Jesús, cuando iba a un lugar, lo hacía ¿por qué? Porque sabía que allí había un propósito. Y dice que Jesús decide ir con ellos. Y cuando no estaban muy lejos de la casa, al parecer alguien le había ya ido a decir al centurión, ya había salido corriendo a decirle al centurión: oye, ahí viene Jesús. El centurión reflexionó entonces
en su mente y dijo, ¿quién soy yo? Aquel hombre podía haber dicho, bueno, mira, yo hice una sinagoga, yo me he portado bien con esta gente, yo me lo merezco. Porque la gran mayoría de nosotros pensamos así. Calculamos nuestros méritos para lograr las cosas. Y muchas veces cuando estamos delante de Dios, no oramos porque Dios nos dé de misericordia. Decimos, Señor, si yo he orado, si yo he estudiado la Biblia, tú sabes los años que llevo en la iglesia, tú sabes las veces que he dado diezmo de frente, tú sabes cómo yo he ayudado a fulano, mengano, Señor, haz esto por mí. No, como Ezequías, muchas veces nos pasamos la vida sacándole las cuentas a Dios de las cosas que hemos vivido en el Evangelio, para ver si la cuenta bancaria nos da, para que Dios nos haga el favor. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo bien dónde estamos? Pero este centurión romano, a pesar de todo lo que había hecho, y a pesar de todo lo bien que estaban hablando de él empezó a reflexionar en su mente y decía, este Jesús predica de un Dios que vino a salvar a los judíos, porque seguramente ese fue el mensaje que le llegó. Este Jesús está demostrando que es un hombre santo, de verdad, es un hombre que viene a predicar un evangelio de pureza. Y los voy a traer yo a mi casa, yo que he dirigido tantas batallas, porque no era centurión por gusto, ¿ok? Era centurión porque se había destacado en las batallas, había tenido que matar una pila de gente, había tenido que llegar a un lugar y someter a muchos. Es decir, que la vida pasada de este hombre no era una vida pasada tranquila, era una vida pasada cargada de remordimientos. Y yo me pongo tanto en el lugar de los judíos, pero también me pongo en el lugar del centurión. ¿Saben por qué? Porque cuando yo miro mi pasado, aunque yo he vivido más tiempo en Cristo que fuera de Cristo, yo miro mi pasado y yo digo, Señor, los años que he vivido en ti, los he vivido dando una cojera y haciendo cada clase de disparate. Y aunque he vivido muchos años como pastor, en medio de mi pastorado también he tenido muchos tiempos difíciles, donde he hecho muchas cosas de las que me arrepiento. Antes de Cristo las hice peor todavía. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros, por los años que hayamos vivido en el Evangelio, hemos vivido en santidad desde el primer día hasta el día de hoy. Hemos ido en crecimiento en una relación con Dios. Por eso es que hoy, cuando yo me encuentro con una persona dentro de la iglesia que está débil, simplemente le digo, mi hermano, aquí estoy yo. No me levanto a juzgar. Le digo a Dios siempre, dame la fuerza para no juzgar a nadie, porque ¿saben qué? Yo no lo hice mejor. Yo no lo hice mejor que tú. Pero si tú estás caminando a buscar a Jesús, yo te voy a ayudar a que lo hagas. Y en esta historia, aquel centurión romano, aunque pidió la ayuda de Jesús, empezó a reflexionar y pensó, es demasiado que este hombre venga a mi casa. Es demasiado recibir a un hombre tan importante, un hombre de Dios. Porque ellos creían en que Dios se revelaba en un hombre que era un tirano, en un hombre que cortaba cabezas por cualquier razón. El César, que era el dios de los romanos, era un hombre que muchas veces, como Nerón, psicópata, vivía una vida loca, desordenada, y ahora encontrarse con un Dios que realmente es un Dios que actúa por amor, un Dios que no te pide dinero a cambio de lo que está haciendo por ti, era realmente chocante. Él podía haber justificado muy bien que Jesús viniera a su casa, pero él reflexionó. Porque cuando tú vas a Jesús, mientras más cerca tú estás de Jesús, más te das cuenta de quién eres realmente. Cuando tú te acercas realmente con sinceridad a Jesús, mientras más te acercas a Él, más te das cuenta quién eres realmente. Y por eso en esta mañana te estoy diciendo, si tú no sientes que tu vida no necesita mejorar, es porque te has detenido y ya no has querido seguir avanzando hacia Jesús. ¿Ok? Si en tu carrera espiritual tú no sientes que necesitas seguir cambiando, transformando tu vida para agradar a Dios, es porque te detuviste. Es porque dejaste de luchar
por ser lo que Jesús quería en ti. Pero bueno, no me voy a seguir extendiendo aquí porque quiero avanzar. Este centurión romano reflexionó en quién era el que estaba viniendo a su casa. Y dice que en un momento determinado le mandó a decir: Señor, no soy digno, no te molestes en llegar. No es que él no quería que Jesús llegara, es que él se sentía como indigno. Dice: no soy indigno de recibirte. ¿Me puedes volver al versículo 6? Dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Él se sentía que él había sido un hombre que había hecho tantas cosas malas, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Estudiando la historia de este centurión romano, vino a mi mente la historia de alguien más, que está allí en Génesis capítulo 16. Una muchacha que, al parecer siendo muy niña, fue vendida como esclava. Y cualquiera de nosotros pensaría que fue vendida esclava a una familia que era una bendición, porque cuando usted habla de la familia de Abraham, usted diría: wow, qué bendición llegar a la familia de Abraham, porque la familia de Abraham, todos eran santos, puros, justos, buenos. Tenían ya galardones en el reino de los cielos. Sin embargo, la historia en Génesis 16 me cuenta otra. Dice que aquella sierva egipcia llegó a aquella familia y, primeramente, siendo tal vez muy jovencita, porque la dueña de la casa, Sarai, no podía tener hijos, le dijo: mira, ahora tú vas a tomar mi lugar y tú vas a estar con un hombre que tú no quieres estar. Y tú vas a tener un hijo para mí, no para ti. Y ella tuvo que ser la mujer sustituta de Abraham. Y esta sierva ocupó el lugar de su dueña Sarai, pero cuando salió embarazada, ella dijo: bueno, a lo mejor esta es la carta para yo hacerme libre. Más importante, si yo tengo el hijo del heredero del dueño, todo se va a acabar. Se va a acabar. Cuando ella empezó a pensar que iba a tener un poco más de libertad, empezaron a venir las dificultades de la mujer del pastor, de la mujer de Abraham. Dice la Biblia que Sarai empezó, cuando vio que ella salió embarazada, empezó a molestarse con ella. ¿Por qué? Porque ella podía concebir y Sarai no podía concebir. Y es que tristemente nosotros somos así. Yo te voy a usar, pero después me siento mal porque tú puedes y yo no puedo. Y tristemente, cuando usted lee el capítulo 16 de Génesis, usted se da cuenta de la historia de esta muchacha que fue transformada poco a poco al punto que se puso de pico a pico con Sarai, su ama. Y no solo se puso de pico a pico con su ama, sino que ella se atrevió a huir de su ama. Y en aquellos tiempos, huir del amo, ¿qué cosa significaba? La muerte. Fíjense hasta qué punto se le hizo la vida difícil a aquella muchacha egipcia, en la casa del pastor, en la casa del hombre de Dios, para que ella decidiera huir a costa de su propia vida. ¿Era qué? Egipcia. ¿Y por qué? ¿Qué relación tienen estas dos historias? Dos personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Dos personas que estaban fuera del plan. Pero hay algo que a mí me impresiona mucho de la historia de allá de esta jovencita. Génesis capítulo 16, versículo 13. En un momento determinado, esta muchacha embarazada, en el medio del desierto, llega a un pozo. Déjame marcar aquí para que no se me vaya. Génesis 16, 13. Y allí tiene un encuentro con Dios. Ok. Sí, pero quiero leer acá. Quiero ir a unos versículos antes y después también. Dice que cuando Agar huye, Dios se le presenta en el desierto. ¿Por qué? Porque Abraham la había puesto en las manos de su esposa. Abraham le dijo: bueno, haz con él lo que tú quieras.
Sarai estaba dispuesta a hacer con su sierva algo bastante desagradable cuando aquella sierva ya estuvo dispuesta a huir al desierto. Y dice que en el versículo 6, de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto, la esposa del pastor, la mujer del hombre de Dios, la que estaba cerquita, agarrada de la manito del rey del cielo. Esa estaba maltratando, esa estaba haciendo la vida imposible, y justo allí, y aquella mujer, sierva, huye al desierto, y justo a un manantial que estaba en el camino a la región del sur, dice que Dios le sale al encuentro, y el ángel del Señor le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: estoy huyendo de mi dueña Sarai. Y le dijo el ángel del Señor: vuélvete junto a ella y ponte sumisa bajo su mano. Cuando usted lee hasta aquí, inmediatamente lo que viene a la mente de uno es: ¿acaso Dios quiere que uno se siga en esclavitud? ¿Acaso Dios quiere que uno siga sufriendo? ¿Acaso Dios quiere que uno siga viviendo momentos difíciles en la vida? Si ella había huido, de todas formas, ¿qué más da? Ya estaba metida en el agua, con el agua al cuello. Podía haber seguido su camino. Pero el ángel del Señor le está diciendo: regresa a tu señora Sarai y ponte sumisa delante de ella. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Dice: estás embarazada y le darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Él será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso el nombre a aquel lugar: el Dios que me ve. Pues decía: ahora he visto al que me ve. Por eso el pozo que está en Cades Beret se conoce con el nombre del pozo del viviente que me ve. Y dice que Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael, y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¿Qué cosa? Una sierva egipcia, un centurión romano, ninguno de los dos eran judíos, ninguno de los dos habían sido llamados directamente por Dios, ninguno de los dos estaban dentro de los planes aparentemente de los que conocían el camino de la salvación, a ninguno de los dos los habían instruido para entender y conocer a Dios. Sin embargo, los dos estaban bajo el cuidado y la protección y estaban siendo observados por el Dios de los cielos. Muchas veces yo me he sentido insignificante. Muchas veces yo me he sentido la persona que pasa inadvertido y nadie ve. A veces he ido a un lugar donde a todo el mundo lo tratan con todos iguales que yo. El mismo estatus, vamos a decirlo así. A todos los demás los han tratado y a mí como que me han dejado, simplemente porque actualmente no estoy nombrado. Pero ¿saben? No estoy ignorado por el que está ahí arriba. Y cuando veo la historia del centurión romano, aquel hombre, por muy indigno que se sentía, por muy pecador que se sentía, por muy incapaz de recibir a Jesús en su hogar que se sentía, Jesús dice que no solamente sanó a su siervo, sino que dijo que no había encontrado en Israel fe como la de este hombre. Agar, una sierva egipcia, que si usted continúa leyendo la historia, Génesis 17, 18, usted se va a dar cuenta que los conflictos de Agar no se acabaron allí. Agar no se convirtió en una mujer santa, mansa, humilde. Agar siguió dando pelea. Léase la historia. Usted se va a dar cuenta que entre Sarai y Agar siempre hubo problemas de ahí en adelante. Ya después por los muchachos y no sé qué y no sé cuánto. Hasta el punto que después Agar fue echada de casa de Abraham, porque ya Sara dijo: no la quiero más aquí. Y hasta el sol de hoy, la descendiente de Ismael, que son los musulmanes, en su gran mayoría los árabes, y los descendientes de los judíos, los descendientes de Isaac,
que son los judíos, están en conflicto permanente. Familia, pero están separados. Mis hermanos, nosotros no somos los descendientes de Ismael para estar fajados con los descendientes de Isaac. Nosotros también un día fuimos descendientes de Isaac, de Ismael. Y hoy en día estamos dentro del redil de Dios, dentro del redil de Isaac, por la gracia y la misericordia de Dios. Tú no eres ignorado por Dios en medio de tu problema. Tú no estás pasando solo por el momento que estás pasando. Si perdiste tu trabajo, si estás perdiendo la esperanza en que tú vas a tener una vida larga y saludable, si estás perdiendo la esperanza de que tu familia se iba a mantener junta, si estás perdiendo la esperanza que vas a perder la oportunidad de ver crecer a tus hijos, si estás perdiendo la esperanza de que vas a estar estable en un país donde tú creíste que aquí vas a hacer todo tu futuro, porque probablemente con las nuevas órdenes de los que mandan un poquito más, tu vida está en riesgo de tener que ser separado de los que amas. Si estás teniendo algún tipo de temor con tu vida hoy, quiero que sepas que Dios está mirándote y está al cuidado de tu problema. Y hablé en esta mañana de un centurión romano y de una sierva egipcia, porque fueron bendecidos, fueron tocados. Dios se les presentó y Dios hizo un milagro en sus vidas porque los ama a ellos tanto como nos ama a nosotros. Dios no solamente está interesado en los santos. Dios no está interesado en aquellos que todos los días estudian, oran, hacen 50 ejercicios espirituales, devocionales. Dios está interesado también en aquellos que estamos cojeando. Dios está interesado también en salvar, en sanar, en ayudar, en exaltar a Dios en la vida de aquellos que sienten que Dios está muy lejos de ellos. Dios está interesado en ti. Amén. Y está interesado en tu vecino. Y está interesado en el que te está haciendo la vida imposible. Y está interesado, inclusive vamos a decirlo así, en el presidente de nuestro país que le está haciendo también, está quebrantando muchas de nuestras familias con sus ideas. Yo ni para un lado ni para el otro, esto no es asunto político, pero sí sé que lo que están haciendo muchas veces nos duele. Pero aunque me duela, Dios me está mirando. Amén. Y en esta mañana quiero recordarte que Dios te está mirando. No importa que estés en la iglesia más grande ni en la iglesia más chiquita. Dios te está mirando. No importa que seas el más santo, el más justo, el que más va a la iglesia, o eres el que más te has alejado, el que más pecados has cometido, el que más has manchado la imagen de Dios en tu vida. Dios te está mirando. Dios es el Dios que te ve. Y en esta mañana quiero decirte que al centurión romano Jesús le sanó a su hijo, a su siervo. A la sierva de Abraham, Dios la llevó a casa de Abraham y hizo que su hijo creciera sabiendo que era descendiente de una esperanza. Y aunque los finales no son felices, porque yo no voy a decir que los finales fueron felices. La Biblia no cuenta qué pasó, pero yo me imagino que ese centurión romano se murió. Yo me imagino que su siervo se murió, que su hijo se murió, su familia se murió. Me imagino que siguieron viviendo las experiencias y los contrastes y las dificultades que trae nuestra sociedad. Porque tristemente, como le comentaba ayer a mi esposa, la sierva de Abraham era víctima de las circunstancias de su sociedad. Porque yo hoy miro la esclavitud como algo desagradable. Pero en su tiempo Dios tenía que tolerar la esclavitud. Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud, pero toleraba esa construcción social. Dios no está de acuerdo con que hoy tú y yo tengamos problemas con nuestros vecinos. Dios quería que nuestros vecinos y nosotros nos lleváramos bien y que fuera un mundo lleno de amor, lleno de compasión, lleno de compañerismo y ayuda. Pero el pecado nos ha quebrantado todas esas cosas. Pero aún cuando tú y yo nos metemos en el bando del pecado, participamos de todas esas cosas que nos hacen ver que Dios está muy lejos de nosotros, Dios sigue siendo el Dios que me ve. Y cada vez que tú vayas a recorrer un camino, lo que quiero que recuerdes es que Dios está a tu lado
que Dios te va a estar mirando y que Dios está cuidando de ti y quiere lo mejor para ti. Por eso en esta mañana te digo, Iglesia de la Bel, no tengas miedo. Simplemente te invito a que creas en este Dios, que le abras la puerta del corazón nuevamente a este Dios. Porque yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí creemos en Dios, pero muchas veces nos sentimos alejados de Él. Muchas veces nos sentimos como que Dios ya no tiene mucho que hacer con nosotros. Muchos de nosotros estamos caminando en la iglesia inclusive porque nos da pena no ir porque fulano tal me trajo, o porque a mí mis padres me formaron en la iglesia. Pero quiero que sepas que tú eres un hijo que Dios ve. Por eso en esta mañana quiero invitarte a que le hagas una oración a Dios y le digas: Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres mi única fortaleza. Tú eres mi compañía y quiero caminar el camino, pero contigo, no alejado de ti. Mis hermanos, Dios quiera que en esta mañana estas palabras de Génesis 16:13 de esta sierva sean unas palabras reales para nosotros. Que nosotros sintamos que hoy y siempre Dios es el Dios que nos ha visto, es el Dios que nos ve. Por eso el pozo de nuestras vidas se va a llamar el pozo del viviente que me ve. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios personal. Y sabes, aunque estés en un cuarto oscuro, agonizante, sufriendo, haciendo una oración que crees que nadie está escuchando, Dios está contigo. Quiero invitarte para que le abras tu corazón a un Dios que no falla. Quiero que le abras el corazón a un Dios que realmente trae esperanza y vida eterna. Y ese es Jesús. Tal vez no lo conozcas de la manera que te gustaría, pero continúa a nuestro lado. Continúa buscando a Jesús. Continúa insistiendo. Jesús va a ir a tu casa, va a sanar tu vida y va a traer la esperanza que necesitas a tu corazón. Porque Dios es un Dios vivo y es un Dios que nos ve. Y espero que al cantar las estrofas de este himno podamos reafirmar nuestro deseo de que Dios sea nuestra fortaleza y nosotros seamos sus hijos cada día de nuestras vidas. ¿Cantamos? Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía y fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Quiero invitarte en esta mañana para que tú seas de esas personas que, a pesar de que no te sientas la más especial de la iglesia, algún día Jesús pueda decir de ti que ciertamente en Israel no he encontrado tanta fe como lo que la encontró
en aquel siervo centurión romano, la puede encontrar también en ti. Que Dios nos bendiga, nos llene de fortaleza, nos llene de certeza de que tenemos un Dios que está presente, que tenemos un Dios que es nuestro Dios para toda la vida, y que caminemos a su lado, pase lo que pase, y estemos dispuestos a ser un canal de bendición para otros, y en todo momento recordar que Dios ama a cada uno de nosotros, inclusive a nuestros vecinos, a nuestros colegas de trabajo, a nuestros familiares que puedan ser difíciles, pero nuestra misión es compartir ese Jesús donde quiera que estemos. Oramos. Gracias, Dios Padre, por la bendición tan linda de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no te limitas, Señor, a un grupo selecto, Señor, de personas. Siempre mostraste que tu esperanza, tus promesas, tu amor estaban dispuestos para cada uno y todos los hijos que están alrededor de esta faz de la tierra. Señor, hoy estamos divididos por tantas cosas. El mundial ha sacado a relucir cuántas personas piensan mal de unos países de otros. Se dicen cosas muy feas. Pero también, Señor, ha sacado a relucir cómo podemos estar unidos en medio de nuestras divisiones. Nuestro planeta vive, Señor, constantemente señalando faltas unos de otros, señalando las manchas los unos de los otros. Pero podemos también tener la oportunidad ahora de reconocer que podemos volvernos de nuestros malos conceptos y tomar el concepto correcto. Y en este caso, Señor, estamos hablando principalmente de la necesidad que tenemos de unirnos a Jesús. Jesús es mi Jesús. Jesús es mi Dios. Jesús es quien me ama y Jesús quiere tenerme a su lado. Permite que este sea el deseo, el pensamiento de cada uno de los hermanos presentes aquí. Y que en esta mañana tú seas un Dios que nos vea a cada uno. Y que sintamos que tú que eres un Dios personal. Que sintamos, Señor, que tú estás preocupado por nuestros problemas. Que sintamos que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras sociedades, de nuestras flaquezas, tú sigues insistiendo en trabajar en nuestras vidas y por nuestro bien. Señor, que no nos apartemos de ti, que luchemos, Señor, por alcanzar a muchos y mostrarles a ese Jesús que creemos, ese Jesús maravilloso que hemos conocido. Y que los traigamos, Señor, a la luz y que juntos podamos llegar a la patria eterna. Lo rogamos, Señor, también pidiendo una bendición especial sobre los alimentos que han sido preparados y que podamos disfrutar juntos del crecimiento de este grupo, que juntos llegaremos a la patria del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, como cada sábado tenemos un almuerzo para compartir y esperamos que todos se queden. Ayúdenos a llevar las sillas, a preparar el lugar y que sea para bendición y disfrute de todos.